Bien, ahora sí. Les doy oficialmente la bienvenida a este espacio curricular de segundo año que se llama Geometría Analítica. Lo interesante es, como ustedes han comentado en el encuentro del Foro 1, porque ahí es donde se encuentran a través de la palabra, que tenemos una particularidad, no trabajamos por campos este año. Y al no trabajar por campos, tiene más demanda, pero también estamos así como transitando este camino hacia la presencialidad, por un lado. Y por otro lado, también vamos a tener una modalidad de cursada que nos va a invitar a hacer actividades que nos lleven otra vez a recuperar la instancia evaluativa de parciales. Después les voy a comentar cómo es eso. Pero hoy yo los invité a ustedes en esta reunión para poder trabajar los contenidos de las tres partes que tiene el foro de actividades de la clase 1. Y la idea es que yo les dé algunas orientaciones sin llegar a expandirme lo suficiente como para tomar el rol de ustedes. Yo tengo que tomar mi rol y ustedes tienen que tomar el suyo. Sé que de repente les cuesta más aceptar eso, pero ya después de un año que les hemos insistido que tienen que asumirse su propia responsabilidad de tomar las actividades como un desafío para ustedes y no esperar que haya explicaciones de cómo se resuelve. O sea, va a haber mucha construcción de conocimiento, pero explicaciones no va a haber. Y yo menos que nadie. Bueno, para los que se estuvieron sumando, que estuve admitiendo, también les doy nuevamente la bienvenida. Y si quieren decir algo, si no voy a compartir pantalla. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿No? Bueno. Porque manitos no veo. Bien. Les voy a pedir que me ayuden. Ahí está. Sí, y alguien me comente si está mirando la pantalla y está viendo la primera diapositiva. Sí, pero Sí. puede. Sí. Si Sí, se profe, llegara sí. a cortar, ustedes me avisan, ¿de acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Cuál es el desafío de la situación? Ah, bueno, acá dice la parte B, vamos a ir para atrás. Acá empezamos. ¿Cuál es el desafío de la situación de la parte A? Bueno, en esa propuesta hay un triángulo que así de apariencia parece que es escaleno, de apariencia, porque está como medio deformado. Y de ese triángulo lo único que me dan como referencia es 3 puntos. Y me piden que establezca las ecuaciones que contienen, de las rectas que contienen a los lados de ese triángulo, y además que establezca cuánto valen los ángulos interiores de dicho triángulo y que después lo clasifique. Bien. En la segunda parte ya me cambia la situación, porque lo que me está indicando es que el triángulo es equilátero. Ya de entrada me dice que es equilátero. Y me da algunas referencias. Me dice que un vértice, el O, está en el centro de coordenadas, que el A está sobre el eje, o sea que está en un X 0, ¿sí? Perdón, en un Y0 y en un X que podemos llamar X2, ¿no? Porque primero tenemos que, para llegar al punto A, tenemos que pasar por el punto B,
que tampoco sabemos, o sea, por los cuadraditos nos damos cuenta que el punto A está ubicado en el 4, 0, por los cuadraditos, pero nada más. Y por los cuadraditos también sabemos que el punto B estaría ubicado aproximadamente en el 2 de X y tendríamos el 3,5 de Y, más o menos, por las cartesianas. Pero eso no es una referencia porque no hay graduación, así que no sabemos qué es eso. Por ahora lo único que sabemos es que tenemos un 0, 0, un X1, un Y1 para el punto B, y para el punto A tenemos un X2 y un 0. ¿Sí? Hasta ahí está todo dicho. Bien, y vamos al tercero, que es la parte C, y acá me piden que comparen los enunciados, que pueda darme cuenta si hay alguna jerarquía en esos enunciados. Después me piden que indique qué tipo de fórmulas utilicé para obtener la ecuación de la recta, porque en la clase se habla de ecuación general de la recta, ecuación de la pendiente ordenada, ecuación punto pendiente, pendiente de una recta. O sea que había como varias posibilidades. Y después me piden que defina una recta de la parte B con un vector director y una ecuación paramétrica. Y una pregunta así como para cerrar y para decirnos, bueno, vamos a la clase 2, que ya pronto va a llegar. Me preguntan si el objeto matemático vector se interpreta de la misma forma en la visión geométrica que en la visión analítica. Bueno, acá voy a dejar de compartir un poquito. Y me voy a ir de nuevo acá, a emitir. Les pregunto, de ese enunciado, admitir a todos. Acá hay usuarios que quieren entrar. Bueno, si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer del enunciado antes de avanzar un poquitito. Del enunciado no estoy preguntando sobre orientaciones. Si de lo que está escrito hay algo que ustedes no han comprendido. Sol ha levantado la mano. A ver, ¿qué quiere contar Sol? Sí, profe, tomé apuntes de una frase que usted dijo que de la parte B, que le otorgó valor X2 al punto A, puede ser. Ese punto puede variar, o sea, yo elijo el valor. ¿O es algo que El punto 0 está en el centro de coordenadas. El punto B está en un X1 y 1, porque por ahora no sé. Por ahora no sé. Y el punto A está en un X2 y 0, porque está sobre el eje de coordenadas X. Entonces yo sé que Y vale 0. Y vale 0. El componente de abscisa sé que es un X2. Por ahora, en la parte A, en la parte B, en la primera parte, yo no sé nada de esa situación, porque al principio no me dan información de valores numéricos, me dan solamente eso. Entonces yo no puedo tomar valores numéricos. Como está centrado en unos ejes coordenados, yo cuento los cuadraditos y yo digo, bueno, puede ser que sea 4 y el otro esté en un 2 y un 3,5. Pero ¿qué pasa? No hay escala. That is the question. No hay escala. Y al no haber escala, cualquier valor puede ser. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si yo pongo escala, entonces, sí, cada cuadradito vale una unidad. Ya sé. El punto A está ubicado en el 4, 0. Pero como no está la escala, me embromé, así nomás.
Pero hay un dato ahí, hay un dato en el ejercicio o en la actividad B. Me dice que la longitud del lado del triángulo equilátero vale A minúscula, una longitud A. Por lo tanto, ahí ya estoy salvada. ¿Saben por qué? Porque yo digo, el punto 0 está en 0, 0. El punto A, que está sobre la misma, sobre el mismo eje, va a estar X2 va a valer A, porque es la longitud máxima del lado. Y la ordenada vale 0 porque está sobre el eje. Y ahí me da otra información, que yo esa la tengo que descubrir. Por eso yo les decía que esto era para orientar. Si todo el lado, así David, ¿querés hablar? Sí, para mí te da un datazo que es que todos los lados son de 60 grados. Los ángulos son todos de 60 grados, sí. Claro, si volvés para atrás, Claro, o sea, por eso podés usar eso para sacar las pendientes. Sí, podés usar eso también. Una manera para ver el punto. Está bien. Pero hay otro dato más. Como al principio es todo genérico, no sé si ustedes se dieron cuenta que es todo genérico. Es 0, 0, x1, x2, x1 y 1, x2 y 2. Las ecuaciones al principio pueden ser genéricas, ¿entienden? Iris, estás levantando la mano. Hola, profe. Estoy contenta porque me sacó una duda. Cuando yo armo la ecuación, ¿sí? De esa recta que es de A, o sea, dentro de la ecuación está la recta A. Y yo descubrí algo, ¿no? Que esa recta se mueve, ¿sí? Y ahora cuando usted me dice que la otra recta que está sobre X, claro, por eso se movía el ángulo. O sea, los lados se subían o bajaban, se modificaban mediante esa ecuación, era porque era al lado, no sé si me explico. Usted me dice que el punto es A0, ¿no? Yo cuando armé la ecuación, me queda la ecuación con A. Cuando yo le doy valor a ese A, se me agrandaba o se me cerraba, o sea, era más largo o más corto, claro, porque me faltaba descubrir que el valor de X que encontré abajo era ese lado. Claro, es un Era valor genérico. lado. Ese A minúscula es un valor genérico. Claro, no, sí, buenísimo. Ahora comprendo por qué el movimiento ese de que se mueven, o sea, que aumentan los lados o disminuyen. Claro. Cuando le doy valor a A en la ecuación. Otra cosa, el punto B está ubicado en el vértice opuesto a la base. Sí. ¿Sí? Es el punto opuesto a la base. Es un triángulo equilátero. Ahí tengo otra información. ¿Ve dónde está? En la mitad de... Porque ustedes se acuerdan que el año pasado cuando vimos triángulo equilátero, las alturas eran también eran mediatrices. Porque ahí coincidía todo, ¿se acuerdan? La altura del triángulo ese, la altura, es la bisectriz y es la mediatriz también. ¿Por qué? Porque ese triángulo es equilátero. Sí, David. No recuerdo ahora qué es la bisectriz y la directriz. Bueno, bisectriz es la semirrecta, en el caso del triángulo sería el segmento que divide el ángulo en dos partes iguales. La mediatriz es la recta que divide un segmento en dos partes iguales. En este caso sería el segmento, porque como estamos adentro del triángulo, sería el segmento que me divide el triángulo en dos partes iguales a partir de la base. Y después hay otra cosa. También es mediatriz y también es altura. Puntos notables de la recta. De las rectas, los puntos notables que tienen son recta, semirrecta, y los puntos notables están dados en función del triángulo. ¿Sí? Entonces la mediatriz sería la altura y la bisectriz, ¿qué sería? En el triángulo
equilátero pasa eso. Sí, Y obvio. todo obvio. coincide, porque después cuando nos vamos a los otros triángulos, no. Pero justamente el punto B es el vértice opuesto. Entonces, por el punto B pasa la altura del triángulo. Voy a ver si puedo de nuevo mostrar el dibujito. Esperen un poco. Ténganme paciencia porque esto no es tan fácil. Sí. Yo lo tengo igual acá viéndolo en mi pantalla de mi compu. Entonces, ¿cuál sería la bisectriz? Miren, este segmento, ¿ustedes ven que yo estoy moviendo con el puntero? No. ¿No? Bueno, ¿vieron dónde está ubicado B? Donde está ubicado B, pasa y justamente hay un segmento que es visible en la cuadrícula que hay acá. Ese segmento es la altura. Y al hacer la altura, me divide la base en dos partes iguales. Bueno, eso es lo que más o menos quería decir. A ver, voy a avanzar un poquito más. Perdón que la moleste, profe, no se vio yo al menos no lo vi el dibujo. Bueno, Lo que quiso mostrar. a ver, voy a volver a encontrar, a subirlo. Profe, Sí. antes que continúe, viste, en el punto B, a mí me está costando, viste, y en el ¿Ahora punto se ve? ¿Se ve ahora? En la parte B, en el de la ecuación, en el A, en la ecuación de la recta. ¿Acá? ¿En esto? ¿Se ve eso? Ahí sí No, se ve. yo no veo nada, en mi pantalla no veo nada. Ahí sí se ve. ¿Se ve o no se ve? Sí, Sí. profe, se ve. Sí. Sí, ¿Ahí se ve más grande? Genial. No, se ve igual. Ah, bueno. Si no, chicos, No, a mí fíjense si a mí ustedes se ve pueden bien hacerle zoom. acá. Bien, ¿la pregunta tuya cuál es? La parte de cuando hay que sacar la recta, la ecuación de la recta. Bueno, pero acá vos tenés que trabajar la ecuación de la recta sabiendo los datos que tenés. ¿Qué datos tenés? El dato de el A punto O es 0, 0. El es 0. punto B es X1, X2. El ¿Y punto por A, qué? y porque es un punto genérico, no tiene más datos. Es el nombre, no es un Y- valor. X1 es como decir X rojo, qué sé yo. No es Ah, X genial. Y el punto ¿Sí? A es A0. El punto A es A minúscula 0. Sí, 0. Bien. Y si vos Bueno, querés, el punto B es A minúscula sobre 2, o sea, un medio de A minúscula, y la altura te va a dar, si calculás con Pitágoras, te va a dar el valor de la ordenada. no, igual mi duda está en cuando yo saqué la ecuación, a mí me da como, digamos, el valor de la pendiente, ¿cómo te puedo explicar? No sé, me da menos raíz de 3x más raíz de A. Muy bien, muy bien, muy bien. Por ahí vas Bueno. bien. Bueno, y ahí estoy perdida, no sé por qué me da eso, no, o sea, ni yo Porque sé. es genérico. Estás bien orientada, es genérico. Algunos se ríen porque no entienden lo de genérico. Cuando no te da un valor numérico, Sí. es porque vos estás tomando una longitud A. Ah, ok. Listo, profe, genial, esa era mi duda. ¿Entendés? Sí. Bien. Bueno. Me gustaría Yo lo hice al avanzar un revés. poquito más, si me permiten. ¿Puedo? ¿O hay alguna pregunta más? Yo lo hice al revés, yo no lo hice con raíz cuadrada, yo lo hice con decimal. Que por lo que vi, La es lo profesora mismo. Nancy Ross tiene pánico escénico con los decimales. Entonces, no les permite trabajar con decimales. La escritura decimal
es una escritura que se permite y que se acepta en la escuela primaria. Una vez que todos los estudiantes han superado la escuela primaria, deben escribir en la mejor de las posibilidades para la resolución de las actividades con expresiones fraccionarias. ¿Por qué digo esto? Porque el decimal siempre da una aproximación. La fracción siempre da la exactitud. A ver, si yo escribo un tercio es la medida exacta, pero si yo escribo la expresión decimal de un tercio, estoy escribiendo 0 entero, 3, 3, 3, 3, 3, 3, y nunca termino. Entonces siempre voy a dar una aproximación. ¿Entienden lo que quiero decir? Si escribo 2 tercios, voy a decir, a ver cómo dice la calculadora, 0 entero, 6, 6, 6, 6, cuando se acaba le pone un 7. Y entonces me da una aproximación, no me da un valor verdadero, me da una aproximación. Entonces yo pido y exijo, y ustedes después cuando sean docentes van a hacer lo mismo con sus estudiantes, le van a decir, ya estamos en la secundaria y tenemos que ser más precisos, lo más preciso posible. Entonces, los decimales los dejamos para cuando vamos al supermercado, cuando queremos estimar en la ferretería, cuando le queremos dar el vuelto a alguien, que ya creo que ya no usamos más para dar los decimales para dar vueltos, todos son enteros y grandes. David, ¿quieres preguntar otra cosa más? No, quería agregar algo a lo que decía, que trabajar con decimales es impráctico porque te ocupa más hoja, perdés precisión, como usted decía, porque tenés que aproximar. Y si la cuenta, si la ecuación es muy larga, vas arrastrando esa imprecisión, ese resto que acercás y te termina dando otra cosa. Es mejor, como usted dice, guardar la fracción. Sí, si en la calculadora usamos, nos da un número, generalmente un número muy largo capaz, cuando apretás igual otra vez te lo pasa a fracción. Perfecto. Sí, Iris, me quería hacer una pregunta y así me dejan avanzar un poco. Sí, Si no, profe, vamos hasta las 4. No, lo último, más que una pregunta, es una consulta que por ahí no sé si es válido o no. Pero cuando encontramos la ecuación de la recta, yo lo que hice fue graficarla, ¿sí? En ese punto. Y ver qué sucedía cuando ese A tomaba algún que otro valor. Entonces, es como que también uno ahí se da cuenta, no sé si es válido, si se puede hacer en GeoGebra, es como que una vez que uno lo hizo analíticamente, ahí veo algunas otras cositas. Sí, por ahí uno puede darle valores. ¿Qué pasa? Para ver qué pasa con los movimientos, si está bien la pendiente. Claro. Pero una vez que lo hice analíticamente y que llegué a las ecuaciones. Claro, porque A, si lo pones menor que 1, te va a dar un valor pequeño y si lo pones mayor que 1, te va a dar un triángulo más grande. O sea, sí. Y si lo pones igual a 1, te va a dar el triángulo, digo, aproximado que tenemos ahí. Bien. Claro, sí, más o menos. Pero es como que por ahí, por ejemplo, yo que soy más de visual, o que algunos chicos por ahí, es como que es una pequeña, no sé, digo, si es un recurso válido. Sí, es válido. Bueno, voy a seguir. Gracias. Voy a seguir. Bueno, acá tengo, ¿eso lo están viendo? Sí, profe. Tenemos que hacer ecuación de la recta, amplitud de los ángulos y tenemos que clasificar los triángulos. Para las ecuaciones conozco 2 puntos de cada recta, así que puedo de entrada, sin usar otra cosa más complicada, calcular la pendiente de las rectas conociendo los puntos. O sea que con 2 puntos yo determino cuál es la recta. Euclides lo dijo hace mucho y nosotros analíticamente lo podemos calcular con la fórmula. A ver si se ve acá. Con esta fórmula ya me alcanza. ¿La ven? No, al menos yo no, profe. Bueno, pero después en el PowerPoint que les voy a dosar con esto, lo van a ver. Porque quizás no se ve. Y después para la amplitud de los ángulos interiores, ahí tenemos un problema. Porque hay que pensar un poco.
Y para la clasificación, tengo que clasificar según sus ángulos y en consecuencia voy a poder clasificar según sus lados, pero primero tengo que determinar cuáles son los ángulos. Y ahí yo recomiendo, ¿ven este dibujo? ¿Ven este esquema que dice cómo es eso de las pendientes y las tangentes? No, profe, menos yo. Bien, esperen que dejo, finalizo. Finalizo y vuelvo desde... ¿Ahora? Ahora sí, profe. Bien. Ahora sí. Acá tenemos que usar algo que tiene que ver, que es muy interesante para ver, que tiene que ver con los datos que nos otorga en el primer, y eso que hago para la primera parte, después lo amplío para la segunda parte también. Pero en el segundo, en la parte B, yo ya sé cuánto valen los ángulos, porque al decirme que es equilátero, ya sé cuánto vale, no tengo que averiguar cuál. Pero en el primero sí tengo que averiguar los ángulos. Entonces, para eso, tengo que tener en cuenta los valores de las pendientes. Cuánto vale la pendiente de cada uno y los ángulos de inclinación. Y una vez que sé eso, tengo que usar un recurso matemático, que ahora lo voy a compartir para que lo vean, porque yo tengo los dos ángulos acá, ¿sí? Los dos ángulos A1 y A2, y entonces tengo que calcular el opuesto por el vértice, donde se cruzan las rectas y me forman el triángulo, y por lo tanto puedo calcular el interior. Y para eso voy a usar una idea que conozco de tangentes, que es una igualdad trigonométrica, que yo la voy a compartir, yo la desarrollé, porque esto no es un tema lamentablemente no es un tema para el profesorado, porque se da por sabido esto. Pero yo les voy a dar una ayudita para que ustedes, aparte de usar esta fórmula, puedan deducir de dónde sale esta igualdad. Porque acá se trabaja con las tangentes. Por ahora vamos a trabajar con las tangentes, que es un recurso que ustedes traen de formación anterior. O sea, es una construcción de igualdades trigonométricas donde sale que se puede usar que la pendiente de una recta me puede hablar de la tangente y la tangente del arco tangente, y trabajo con las pendientes y puedo encontrar los valores de los ángulos. Yo les voy a mostrar acá cómo se trabaja, no sé si lo ven. Sí, profe, se ve. Bien, y esto es fácil. El tema es que yo no me conformo con que ustedes solamente apliquen la fórmula, porque entonces estaría yo contradiciendo mi forma de pensar. Y como yo no me contradigo, por lo menos intento no hacerlo, la idea de que de esta fórmula, ustedes la ven la fórmula, la tangente de la diferencia de dos ángulos, es una fórmula que surge de trabajar la tangente como seno sobre coseno, y eso lo trabajamos el año pasado cuando vimos funciones trigonométricas. Entonces, esta fórmula sale, hay muchas formas de demostrar, pero todas salen de las relaciones trigonométricas que tienen que ver en un triángulo rectángulo. Así que por ahora vamos a usar la fórmula de tangente, o sea, esa relación que hay de la tangente con las pendientes para poder calcular los ángulos interiores. Y de ahí va a salir fácilmente que el triángulo, como nosotros lo miramos, el de la parte A, es un triángulo del tipo escaleno, porque al hacer los ángulos diferentes, ¿qué ocurre con los lados? Los lados también son de distinto valor. Y más o menos estamos resolviendo todos las exigencias que tiene esta actividad. Pero hay una cosa que es interesante. Me movió toda la estantería esta actividad. ¿Por qué me movió la estantería? Porque me exigió recordar
cómo se calculaba la pendiente de una recta. Me exigió recordar triángulos y algunas propiedades de los triángulos. Me exigió usar Pitágoras, porque para calcular el punto B, yo uso Pitágoras. Me exigió recordar los puntos notables de un triángulo. Me exigió recordar la relación entre la tangente, el seno y el coseno, visto el año pasado, y me exige ahora retomar un tema que tiene que ver con las igualdades trigonométricas. Y me abre la posibilidad de pensar en unos vectores. ¿Y saben qué? La secundaria trabaja muy poco los vectores. Los trabajan mucho en física. Y lo trabajan como un segmento orientado donde tiene un origen, tiene una longitud y tiene una dirección y tiene un sentido. Y nosotros, tanto para trabajar la geometría analítica como para trabajar los números complejos, lo pensamos como pares ordenados en un par de ejes cartesianos. Esa es una idea que los matemáticos del siglo XVII la impusieron y eso les permitió hacer representaciones gráficas. Pero a nosotros nos abre otra posibilidad, porque una vez que nosotros ya sabemos que el vector lo podemos asociar con una recta, ese es el camino que vamos a construir en la segunda clase, después vamos a poder asociarlos con los planos. Y ya no vamos a tener que estar recordando fórmulas matemáticas para las áreas, ya no vamos a tener que estar haciendo uso de tangentes y de triángulos para poder calcular los lados. O sea, nos va a facilitar un montón de tareas. Por eso esta actividad es una actividad desafiante, que ustedes la van a construir de a poco y con la idea de considerar que los vectores vienen a solucionar muchos problemas y a ordenar muchos de los problemas que tiene la enseñanza de la matemática. No en vano, el campo más completo de las estructuras matemáticas es el espacio vectorial, que lo van a ver en álgebra. Pero es como que, así como decimos que los números complejos es el campo numérico más completo que tenemos, porque viene a solucionar todos mis problemas con numéricos, decimos, el espacio vectorial viene a estructurar de la forma más completa cualquier campo de la enseñanza de la matemática. Todo lo podemos justificar a partir de eso. Bueno, hasta acá llegué yo. Ustedes pueden preguntar lo que deseen. Me encanta porque yo veo puras letritas. No. A vos te tengo. No hay problema. Y algunas caritas, pero son pocas. No sé si es por los valores de... Estoy más perdida que el Chavo del 8. Y sí, suele pasar. ¿Qué les recomiendo? Que a partir de las orientaciones que les hice y las resoluciones que ustedes hicieron, ahora sí se agrupen para charlar, discutir, pelear, ¿sí? Y llegar a una resolución de grupo. Y después una exposición vamos a hacer de esas resoluciones, donde sí ahí voy a revelar todos las argumentaciones, voy a confrontarlos con ellas para ver cómo ustedes se justifican. Profe, ¿Los grupos los elige usted o continuamos con los mismos grupos que teníamos? Yo no los conozco como para poder decir, Iris, vos juntate con Oriana, o Daniel, juntate con Camila, porque si yo los agrupo y después ustedes se llevan mal, me vienen a reclamar a mí que tengo la culpa de lo que está pasando, y no me parece eso muy lógico. Bueno, muchas profe, gracias. ¿le puedo hacer una pregunta? No sé, ¿Ruth? Ruth, sí. Sí. O sea que el trabajo lo presentamos tipo de manera individual, pero nosotros vamos a tener una resolución grupal. No. Ustedes
para poder reunirse con sus pares, tienen que tener ya algunos avances de resolución individual. No se puede ir a la mesa de trabajo grupal si no se ha trabajado en forma individual. ¿Vieron que cuando ustedes se reúnen en la casa de un amigo para comer algo, reparten, a ver, ¿vos qué vas a traer? ¿Sí? Bueno, acá exactamente lo mismo. Acá no se puede venir con las manos peladas. Acá hay que venir con un aporte, con una resolución hecha. Y después, entre todos, hacen un acuerdo y presentan un trabajo grupal, como hacíamos el año pasado. ¿Está claro? Okay. Lo que va a cambiar este año, y ya se los voy adelantando, ustedes vieron que la última clase dice amalgamar conocimientos trabajados en el primer periodo. ¿Se acuerdan? ¿Leyeron el cronograma? No, qué mal. Ya me acordé, profe, sí. Bueno, estaba pensando. Bien, en ese amalgamar, yo voy a hacer un intento de trabajar una actividad individual, o sea, en la clase voy a habilitar un espacio para que ustedes suban su resolución individual. ¿Por qué hago esto? Porque si ustedes recuerdan, en algún momento que alguien les haya contado, porque ustedes no la vivieron esa, en los profesorados, cuando llega julio, se toman parciales. Y los parciales son individuales. Entonces yo voy a jugar un poco con ustedes en el sentido que a mitad de año les voy a dar una instancia individual que no va a tener nota cuantitativa, va a tener una apreciación cualitativa, porque queremos volver a la normalidad. No sé si vamos a volver este año. Yo apuesto a que volvamos este año a la normalidad, porque apostar a que voy a volver a la normalidad es apostar que voy a volver a la normalidad no normal que nos ha dejado esta pandemia. Pero apostar a eso significa que algo ha mejorado en nuestra condición sanitaria. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, no podemos seguir toda la vida aislados. Tenemos que en algún momento encontrarnos. Pero algo también les quiero decir. La instancia presencial va a ser más dura que la instancia virtual. Porque en la instancia presencial no van a poder hacer grupo los primeros tiempos. Van a estar físicamente en el mismo espacio, pero no van a poder hacer grupo, no va a haber nada de aquello que ustedes dejaron alguna vez en la escuela secundaria, eso no va a existir al principio. Yo lo lamento, pero así es en la secundaria, no se pueden juntar. Tampoco hay condiciones ambientales, porque yo para armar un grupo dentro del salón tendría que tener una mesa dividida por unas mamparas con aislante para que ustedes puedan hablar, ¿me entienden? Pero sí vamos a estar presencialmente y este espacio virtual no lo vamos a perder porque las peleas, los diálogos, los acuerdos, los van a hacer en la virtualidad y después en la presencialidad se va a exponer eso, ¿de acuerdo? No sé si me entienden lo que quiero decir. Hablen, por favor, porque ustedes son caras, pero yo quiero que hablen también, porque si no, parece que estuviera hablando solita. Yo creo que lo más importante, chicos, es echar mano hoy a las herramientas que tenemos, que son bastante importantes para poder seguir avanzando. Sí. No sé qué va a pasar el año que viene, pero lo más importante es acumular lo que más se pueda para poder después seguir avanzando. Y después lo que le demos algo de la misericordia en la presencialidad y a la ocupación del propio, teniendo en cuenta el camino recorrido, es mi humilde opinión. Sí, no sé quién habló, pero porque dice Edita de... Martín, sí. Bien. Perfecto, sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Profe, yo tengo una duda, ahora estaba revisando. Todavía no me senté a investigar, como me puse a investigar para otras cosas que necesité sentarme, pero quería saber, porque desde la clase no lo entendí.
o sea, lo que usted subió a la clase no me quedó claro. En cuanto a la ecuación paramétrica. La O sea, ecuación paramétrica la armás a partir de la ecuación del vector. Sí. Pero eso en el eje cartesiano, digamos, su recta, por ejemplo, ¿qué representaría? Es un vector que el vector está incluido dentro de la recta. Ah, listo. Porque ese vector después va a estar incluido dentro del plano. Claro. Y claro. Camila, vos que te acordás que nosotros definíamos los planos y después del plano cortábamos los planos y en algún momento teníamos, ahora te atiendo, Oriana, teníamos tetraedros. Sí. Y bueno, y esos tetraedros los definíamos a partir de vectores. Y las áreas Claro. las calculábamos conociendo los vectores. Eso Sí, es un eso me camino a acuerdo. construir con ustedes. Ella estuvo en una instancia previa conmigo, por eso le estoy haciendo este recuerdo. Pero Sí, me acuerdo. sí. Alguien levantó la mano y yo te dije que no sé quién era. Gracias, profe. Yo, profe. Mi duda es, ya que Cami tocó el tema, es cómo hallo el vector. Vos tenés los valores de... El vector está determinado por dos puntos coordenados, el origen y el extremo, que son Sí. los extremos de ese segmento que es el triángulo. Ok. Entonces ya el vector está definido por esos puntos. Vos para definir un vector, así como lo dice la teoría, necesitas tener un punto de partida y un punto de llegada. Sí. El punto de partida sería el origen. ¿Sí? Sería el punto 1. Claro, por eso los vectores tienen sentido. Ah, ok. Bien. Carlos levantó la mano. O sea, o se fue. No, David, sí, David. Y el vector, porque estaba leyendo la definición del vector director y es que todos como que le obedecen. Y en un triángulo tenés uno que va para allá, otro que va para allá y otro que va para allá. ¿Dónde pongo Entonces el vector? tenés que usar el sentido horario, sentido antihorario. El sentido horario, o sea, vos vas, fíjate, vamos a pensar así mentalmente. OA, no, OB, BA y AO. Entonces tenés un vector Uno que que va puede, así, ¿sí? otro así. Exactamente. Y si no podés pensar un vector que va de O, B y de O, A, y te da dos de los lados del triángulo. Exactamente. Y los Con dos, esos, a mitad de año vas a estar calculando las áreas, pero ahora ya no te puedo dar más datos porque es como todavía no atravesamos ese desierto. Lo tenemos que atravesar, David. O sea, por ahora solamente es un vector director. Lo presenté en sociedad y les exigí a ustedes que tomaran postura si era lo mismo el vector geométrico que el vector analítico. Yo ya les tiré una pista. No sé ni qué es uno ni qué es otro. Analítico tiene en cuenta los ejes cartesianos. Todo lo que tiene que ver con el análisis es a partir del siglo XVII, cuando los matemáticos de esa época dijeron, no, los problemas de los griegos eran problemas que eran puntuales, eran problemas problemas que tenían valores puntuales, era algo como acotado. Y nosotros necesitamos resolver cuestiones generales. Entonces pensaron los problemas en forma amplia y entonces había que poner un ordenamiento, o sea, cualquier par de puntos no tiene por qué ser puntos fijos, o sea, los griegos ¿qué hacían? Decían, bueno, el triángulo está en 0, 0, en 2, 3 y en 5, 8, ¿sí?
o sea, daban valores puntuales. Los matemáticos del siglo XVII dijeron, no, la cosa no es así. Los valores, los extremos del triángulo son x1, x2 y x3. Y 1, y 2, y 3. O sea, para cualquier triángulo. Generalizaron. Esa es la diferencia entre la geometría de la antigüedad y la geometría de a partir del siglo XVII y la que nosotros analizamos ahora. O sea, inventaron algo para que se pueda aplicar para todos los triángulos. Y además de eso, estructuraron la matemática. Dijeron, los vectores tienen estructura de espacio y tienen la misma organización matemática que tienen los números complejos, que tienen los números reales. Entonces puedo generar como equivalencias. Y entonces un pensamiento me sirve para el otro. Ahora, yo les voy a decir algo. Nosotros en la escuela secundaria no aprovechamos el potencial del vector. Lo vemos muy tangencialmente. O sea, cuando digo tangencialmente, toco y me voy. Porque dejamos que el profesor de física lo defina para su utilidad. Y no nos ponemos a pensar que si nosotros le diéramos a los vectores el estatus que merecen, cuando trabajamos los números complejos que ustedes no llegaron a trabajar, en la mayoría de ustedes en la escuela secundaria, entenderíamos mejor el comportamiento de esos números. Pero es como que nos cuesta mucho porque dejamos que los físicos ayornen un concepto matemático que es mucho más profundo. Y claro, con eso yo soy profesora de física, se lo estoy diciendo desde ese lugar, Para mí un vector es una flecha, no sé ni dónde iría en un plano cartesiano. Bueno, ¿ves? Ese concepto de que el vector es una flecha es un concepto bien físico. Y ahora, a partir de la clase 1, estamos pensando un concepto matemático que supere al concepto físico. Sí, igual todavía mi cerebro no lo puede concebir. Ya va a llegar tu cerebro. ¿Alguna pregunta más? Ahora estamos quedando muy poquitos, así que si no tienen más preguntas, cuando se guarde esta grabación, que supongo que se va a guardar, les voy a compartir la grabación con el PowerPoint, que es orientador. No voy a decir nada más. ¿El grupo de cuántas personas es, Verónica? ¿De 10 no? Un grupo bien potente tiene que tener como máximo 6 personas, como mínimo 2, 3, porque si no, no es grupo. ¿Alguna otra pregunta, Ruth? No sé. No, profe, ninguna otra. Bueno, eso es lo que les quería comentar. Nosotros nos vamos a ir preparando todo el año para la presencialidad, pero de a poquito. Por eso, primero nos separamos. Estamos en espacios curriculares. Segundo, vamos a probar una actividad individual a mitad de año. Me preocupa un poco, y lo estuvimos charlando con Verónica, nos preocupa un poco que hay un espacio curricular que ustedes no tienen todavía profesor. Y estamos viendo, si no se define eso, cómo poder contribuirles, porque ese espacio curricular trabaja 2 temas que para nosotros son sustanciales, son como harina amasada y masa madre, que es el límite de las derivadas de las funciones. Así que vamos a ver cómo los podemos ayudar en algo. O sea, ayudar no dentro de nuestro espacio, pero sí generar un espacio externo como para que ustedes no queden desprotegidos en eso. Espero que se defina pronto, que se cubra con algún docente. Bueno, no tenemos más para comentar. Si no hay más preguntas, doy por finalizado este encuentro. Voy a finalizar profe, la grabación. Una más y listo. ¿Eh? Una más y listo, si me deja. Sí, preguntar. Este trabajo que vamos a hacer en grupos,
para cuándo tenemos que ir presentándolo y de qué manera. Y vamos a si hacer yo un voy a seminario. subir la clase 2 el día 2 de junio, el 1 de junio, o sea, ese trabajo tiene que estar terminado porque en esa semana tenemos que fijar la puesta en común. Y creo que algo de eso dice en el trabajo, ¿no? Algo de eso dice. Sí, al final de todo, profe. Sí, porque trato de no dejar ningún punto sin su aclaración, porque después me pasa que me preguntan y yo digo, bueno, no fui explícita. Profe, disculpe, es el 2 de julio, creo que está puesto la 2 de fecha para la junio. entrega. Sí, junio, ¿no? Claro. Mayo, junio. Sí, está Sí, la entrega. porque la entrega clase sería 2, claro, clase 2 la subo el 2 de junio. Claro, ese día está la entrega del trabajo, está pactada en lo que usted mandó. Eso se entregaría uno por grupo y en Word. Sí, y además en el asunto, ponen los nombres del equipo, porque yo buenísimo. tengo mi planillita trayectos, donde voy poniendo quién participó en cada grupo. Buenísimo. Y todos los trabajos van a ser grupales, hasta el último, que es el amalgamar todos los saberes que circularon, donde cada uno tiene que subir su trabajo. Y la devolución, como lo voy a poner para el último día de clase, por ahí si vemos que estamos muy acotados, lo que puedo hacer, pero eso lo tengo que pensar. Lo que pasa es que a mí no me gusta usar las vacaciones para que ustedes trabajen en las vacaciones, pero eso lo charlamos. Lo que podemos hacer es, de repente, como la primera semana va a haber tiempo para después de las vacaciones, para los finales, entonces se me ocurre que a lo mejor doy la consigna, la última clase, y la entrega la hacen en la primera semana que empezamos las clases después del primer periodo, en ese espacio, y yo después les hago una devolución. ¿De acuerdo? Supuestamente, terminado el primer periodo, nos vamos a encontrar en el instituto, supuestamente, pero bueno, no lo sé. Dios quiera que sí, profe. Sí, ¿qué me querías preguntar, Oriana? Profe, antes que termine, ¿le puedo hacer otra pregunta? ¿De esto? No, de otra Bueno, cosa. entonces espera un poquitito, doy por finalizado la grabación. Bueno, a ver, espero hacer todo bien. Bueno, damos por finalizada esta grabación y cualquier cosa me escriben en el foro. Listo. Detener la grabación. Bien. Detener la grabación.